Don Diego, muy buenos días y tardes a usted. Espero esté muy bien. Bueno, me sorprendió y me llamó la atención con lo que me saliste ahora último. Con respecto, bueno, el tema era la sustitución de cultivos, ¿sí? Y cómo el aguacate, como el café y como el cacao poco a poco ha ido ganándole el terreno, batalla a los cultivos ilícitos de coca, marihuana, etcétera, etcétera. Pues como siempre, ustedes con la evasiva y la negativa, a resistirse, a darle la razón al que tiene la razón, a evitar tener que admitir que en este gobierno ha habido cambios, ¿ya? Yo vengo de familia de agricultores y yo obviamente sé que el palito de cacao necesita 4 o 5 años, que el del café necesita entre 3 y 4, y el de aguacate pues más tiempo todavía. El de aguacate es casi 6 años, ¿ya? Sí, posiblemente esos árboles no fueron exactamente sembrados en el momento en que Petro asume la presidencia el 7 de agosto del 2022, pero es que esos árboles y esos palos no estaban produciendo lo que producen ahora con Petro y no estaban exportando lo que exportan ahora con Petro. ¿Por qué? Porque es que la Colombia de ustedes no era una Colombia agropecuaria, sino narcoparamilitar, con una economía narcoparamilitar. Ahora con nosotros los palitos que antes no producían sí producen. ¿Por qué? Porque los campesinos que no tienen la culpa de tener un país, el país que ustedes crearon y hicieron, ellos tenían que sobrevivir. Y desgraciadamente la marihuana, estos cultivos ilícitos, el cultivo de coca, pues es su único sustento. Todavía en muchas partes del país sigue siendo. Entonces ahora ven que ya hay otra forma de ganarse la vida, ahora tienen otras posibilidades porque ha llegado orden a los territorios, porque ha llegado el Estado a esos territorios donde ya estaba la tierra, era sino llevar Estado, ¿sí? Antes no había Estado, con ustedes no ha habido Estado en muchas partes del gran territorio colombiano, largo y ancho. Entonces es lo que ustedes no reconocen, ¿ya? Digamos, este sitio, este local puede estar abandonado, puede ser un sitio donde se expende droga, o puede ser un prostíbulo, un bordel, o una casa de pique, o una casa de hornos como la de ustedes, los narcoparamilitares, los hornos que descubrieron con las declaraciones de Salvatore Mancuso, su piedra en el zapato. Esto podría tener muchas posibilidades, pero yo estoy acá y yo no soy eso. Aquí se hace arte, se trabaja fotografía, se hace una actividad comercial lícita, limpia. Entonces, y el sitio estaba antes de que yo llegara, ¿ya? Pero ¿qué posibilidad le doy yo a las cosas que dispongo? Le doy una buena posibilidad, una mala posibilidad. Entonces ahí es donde está lo antiético de ustedes, ¿sí? Ustedes tuvieron su tiempo para hacer con el país, lo han tenido por décadas y 2 siglos, pero no lo han administrado bien, no le han dado un buen uso, ¿sí? Entonces pues no tienen ética, no tienen autoridad moral para venir a dar clases de lecciones de moral y todo eso. Entonces, bueno, acá me basé pues en lo que me escribiste. Me sorprende que hables de sacar a los territorios, los terroristas, para darle al campesino, cuando todos sabemos que el presidente se enfoca no se enfoca en combatir estos grupos. Me parece esta pregunta está desconectada de la realidad, Diego, porque resulta que con Petro por primera vez se despejaron sectores estratégicos de la parte rural de Colombia. O sea, no sé en qué Colombia estás viviendo, ¿ya? Se está arrinconando la guerrilla y se está arrinconando los grupos paramilitares. No voy a decir que Petro ya acabó con la violencia del país, no, pero se han logrado unos, es más, unas capturas estratégicas con mayor frecuencia que cuando estaban ustedes con Duque, mucho mayor.
Me parece ilógico esto. Y lo más chistoso y lo más inmoral de parte tuya, Diego, es, por otro lado, hacer alianzas con la guerrilla no es narcotráfico. O sea, estás diciendo que Petro se está aliando con la guerrilla y eso lo hace narcotraficante y todo el gobierno narcotraficante y todos los que nosotros votamos aplaudimos eso. A ver, el gobierno de Petro continuó unas mesas de negociación que las había ya puesto el presidente Santos con esto de los procesos de paz. Santos hizo la paz con las FARC. Ustedes la arruinaron y hicieron devolver a una pequeña parte de las FARC ya extintas por el proceso de Duque. Ese es el mayor logro de ustedes, logro entre comillas para ustedes, pero eso en términos de desarrollo de país es un retroceso, es un error, es una animalidad, una barbaridad y una imbecilidad. O sea, de lograr que un grupo se desarme y luego poner de presidente a la antítesis de ese proceso de paz para matarlos y ellos obviamente pues se tienen que volver al monte algunos, otros no, pero siempre hay disidencias cuando se hace eso, cuando se cometen esos errores, se crean disidencias. Obviamente de 40.000 hombres que eran las FARC a solo 2.000, 3.000, cuando mucho dicen las estadísticas, pues eso es un logro, obviamente. Bueno, entonces me parece chistoso, o sea, a ver, Petro tiene unas mesas de negociación, unos cuerpos de negociación de paz y que tiene pues auditoría internacional. Ahí está de garantes varios países. Ahí no hay nada debajo de la mesa. Me parece muy imbécil de tu parte esto de que Petro está haciendo alianzas con la guerrilla, la única guerrilla que hace el ELN, y que eso no lo hace narcotráfico, no, narcotraficante. Eh, Muy imbécil tu no, típico de vos. Usted sabe que en tema de seguridad Petro le falta mucho. A ver. Diego, vamos a poner las cosas en orden. ¿Qué es seguridad para usted? ¿Qué es seguridad? Seguridad para usted o para ustedes es una cosa, pero la palabra seguridad en su término real, como lo puedes encontrar en un diccionario, como está en las constituciones de los países del mundo, los estados del mundo, es otra cosa. Seguridad es que usted pueda ir a pescar en algún lago y no lo vuelvan un falso positivo. Eso es seguridad. Ustedes no están bien en seguridad, nunca lo estuvieron. O sea, sí, el gobierno de Uribe, que es el gobierno al que usted está suscrito y su visión y su tesis de política, de visión de país y de mundo es esa, el uribismo. Puede que no te importe Uribe como Uribe, pero sí su legado y sí su ejemplo y sí su línea. Y cualquiera que siga esa línea y que sea el que él diga, por ahí te vas a ir, lógico, sos fascista. Pero eh, es que eso no es seguridad. O sea, sí hay que reconocer que en el gobierno de Uribe se le dio mucha batalla a la guerrilla, se le dio buena batalla a la guerrilla, pero es que Uribe y en ese momento el estado de Uribe era el narcoparamilitarismo, era otro actor de la violencia, era la otra cara de la moneda del narcotráfico. Yo no puedo esperar que si yo estoy en un barrio y tengo dos pandillas y una le gana a la otra, entonces, se acabaron las pandillas. No, ganó una de las dos, pero sigue el poder de la pandilla y los terroristas. O sea, usted es inmoral, ¿ya? El paramilitarismo le estaba ganando terreno y narcotráfico a los otros narcotraficantes que eran la guerrilla. Eso sí hay que reconocerlo. Pero decir que ese es el orden y que esa es la seguridad, eso no es verdad, eso es una falsedad, ¿ya? Porque es que no hay terrorista bueno y terrorista malo. No hay ladrón honesto y ladrón deshonesto. Ser ladrón es ladrón, ser terrorista es terrorista, ¿ya? Con ustedes se cometieron crímenes de Estado. Lo peor de todo esto es que los paramilitares no actuaron
desde sus territorios el paramilitarismo, no que el paramilitarismo llegó a la casa de Nariño, desde la casa de Nariño se dan las órdenes paramilitares, ¿ya? Y tampoco hubiera sido gracia que hubiera ganado esa batalla la guerrilla y que la guerrilla hubiera puesto a un presidente y entonces se hubiera vuelto un país guerrillero, farpolítico, ¿sí? Ganó fue la otra cara de la moneda, la parapolítica, y usted hace parte de esa suscripción ideológica y vota por eso y se enorgullece de eso, ¿sí? Los últimos hallazgos de la JEP por las confesiones de los militares, eso a usted no le gusta porque eso los desenmascara a ustedes, es que no son 6.402, sino que superan los 10.000. Infames, Diego, ustedes son infames, infames. Dan ganas de llorar, a mí me da escalofríos. La JEP me gusta porque desentraña la verdad, saca la verdad y empiezan los nombres a salir, Uribe, Pacho Santos, ustedes, zapateros, ustedes, ¿eh? La cabal está ahí en ese, ustedes, esa pobredumbre a la que usted pertenece, ¿sí? No solo se ventila lo que hizo la guerrilla, sino que se ventila lo que hicieron los paras, sino que también se ventila lo que hizo el Estado, y resulta que cuando uno mira las cifras, el Estado tiene estas cifras, los paramilitares la guerrilla y uno dice, pucha, aquí los peores eran estos del Estado. No aplaudiendo a la guerrilla, porque también tiene sus pecados. Se volvieron grupos narcoparamilitares después de que se acabó el comunismo en el mundo en el 89. Pasaron de ser grupos con ideologías políticas a ser grupos narcoterroristas alrededor de la mafia de la droga. Perdieron el rumbo, perdieron esos ideales. Hace 30, 40 años los tenían, los perdieron. Eso sí hay que reconocerlo. Pero bajo el gobierno Duque regresaron los asesinatos de los policías a manifestantes, pues como volvieron a hacer la guerra, volvió a incrementarse los policías muertos, asesinados, los combates, volvieron a prender el mecho. Diego, ¿te parece eso seguridad? Y cuando miras esos indicadores en el gobierno Petro, como ha habido cese al juego, porque se está intentando hacer un acuerdo de paz, obviamente han bajado los policías muertos, los soldados muertos, los ataques, los combates, las víctimas cruzadas, porque también hay víctimas, porque en los territorios se dan estas guerras, y el campesino, la persona de los pueblos, la zona rural, la Colombia profunda, también queda en ese juego cruzado, también mermó esas cifras. Nosotros no tenemos falsos positivos como ustedes nos ganan en eso. Entonces, ¿a qué seguridad se refiere usted? ¿A qué seguridad? Usted está hablando de la seguridad democrática, obviamente. Seguridad democrática no fue seguridad. De eso de seguridad no tiene nada. No sea infame, Diego. Debería darle vergüenza a usted decir que nosotros no estamos bien en seguridad a comparación de ustedes, pues precisamente ustedes cometieron los crímenes. ¿Ah? Si yo fuera usted, este pedazo yo no lo escribo. Puta, pues yo sé que por quien yo he votado y quiero seguir poniéndole poder, ha hecho esto, yo no puedo colocar esto. Con nosotros se ha pacificado, ha disminuido las víctimas y la sangre. Por supuesto que yo no siento que hayamos ganado la paz. Eso es un proceso muy largo y con Petro no lo vamos a lograr. Necesitamos más años y más gobiernos de la línea progresista de Petro y de Francia Márquez. Definitivamente. Con Petro y con Francia en 2 añitos que queda, ojalá. Santos se demoró 8 años, Diego. Póngale cerebro a la cosa. Se demoró 8 años. Y aún habiéndolo logrado, ustedes llegaron y desarmaron y desbarataron eso que costó tanto. Y dañaron ese proceso de paz. Y hicieron devolver a una parte de esa guerrilla las disidencias al monte otra vez. Porque empezaron ustedes a darles gatillo cuando ya estaban desarmados, cuando estaban ya reincorporados a la vida civil. Empezaron a cazarlos, a eliminar a excombatientes. ¿A usted parece eso seguridad?
¿No te da pena ser un bellaco que ignores esto y te parezca mucha grasa que eso es seguridad? Con ustedes se incrementaron las cifras de asesinatos de líderes de restitución de tierras y líderes sociales. Con ustedes. ¿Eso te parece seguridad, Diego? No, no se te cae la lengua al decir estas cosas. Sos muy mentiroso. Muy, muy mentiroso. ¿Sí? Y yo sé que no es que a vos te parezca que las cosas son así. Yo sé que estás diciendo mentiras. ¿Sí? Yo sé que mientes. Yo soy consciente de eso. Porque no creo que seas un pendejo que ignores esto y que no sepa la historia del país de los últimos 10 añitos para acá. Obviamente. Sabes lo que estás diciendo. Sabes que sos un mentiroso. Me importa un blog si me bloqueas después de esto, pero sos un mentiroso. Luego, y lo más chistoso es que dicen que para afectar a los ricos... Ah, no, perdón, me adelanté, perdón. Usted sabe que en temas de seguridad a Petro le falta mucho. Ay, por Dios. Por otro lado, ¿por qué no habla del atraco de la reforma pensional? Esta es otra de las grandes mentiras de usted, la derecha, porque les quitaron el negocio, porque volvieron el ahorro de los colombianos un negocio privado, donde con esa plata se enriquecían y hacían bancos, y con esa plata estaban ganándole intereses para hacer obras de infraestructura, de las cuales se vieron beneficiados los hijos de Álvaro Uribe Vélez, que deberían estar presos, para hacer sus centros comerciales. Por Dios, ¿no te parece inmoral eso? ¿No te parece bellaquesco que el ahorro de los colombianos, mío, suyo, de nosotros para una pensión, lo utilicen para riesgo de banco y para ese tipo de... No es para eso, Diego. ¿Cómo te parece que, cómo te va a parecer que eso es lo que debe seguir siendo? Y que Petro lo que dice, no, no es para eso. Los fondos privados no pueden coger la plata. No, tiene que haber una ley que prohíba eso. Las platas de las cotizaciones es para pagar las pensiones actuales. O sea, los que somos cotizantes estamos pagándole la pensión al que ya cotizó y ya trabajó y ya se pensionó. Lógico. Y para pagar también, porque está el núcleo de la reforma pensional de Petro, para pagar las pensiones de, se me olvida la cifra exacta, de 1 millón y pico, 2 millones, perdón, se me fue la cifra, de millones de ancianos que tienen cada 2 meses un subsidio. Eso no sé si fue Duque o Santos, fue uno de los dos, que le dio un subsidio a los viejitos de 250 cada 2 meses. La reforma lo vuelve, no una pensión, pero pues es algo, 500.000 pesos, pero ya mensuales. Por Dios, yo cómo voy a ser tan lacra como persona como para ponerme a eso, Diego. Por Dios, Diego. Diego, usted le corre sangre en las venas. ¿Usted no tiene abuelitos? ¿No tiene familiares, tíos ya viejitos que de pronto no han cotizado? ¿Usted no tiene al menos gente a su alrededor que vea usted que necesita de esa reforma? Para rematar, los fondos privados de pensiones, esos fondos buitre, no pensionan a las personas, le devuelven ese retroactivo, esos 15, 20, 25 millones a esos cotizantes. Yo conozco, doy fe de un caso donde mis padres tienen su casa, su finquita, hay un señor que le devolvieron la plata, no lo pensó, un fondo privado, obviamente, y no le devolvieron la plata, ya tenía 60 y pico años, ya no lo contrataban, ya no tenía cómo trabajar, le devolvieron esa plata y se compró un pedacitico ahí de tierra, unos cuantos miles de metros cuadrados, y hizo su casita ahí con lo que devolvieron de su pensión, y el hombre no, o sea, no tiene trabajo, no tiene pensión tampoco. Creo que la hija trabaja y le ayuda a sostenerlo a él y a su esposa, que sería la mamá de la chica que trabaja, y vive no sé de qué. Pues sí, al menos tiene su casa, pero no, esa no es la Colombia que necesitamos, Diego. Por Dios, yo soy testigo, yo vi eso y me di cuenta, y eso fue ya hace un tiempito, hace unos 15 años para acá. Aunque este sistema es viejo, ¿no? Tiene más años. Pero yo digo, esto tenía que cambiar, Diego, por Dios. Tiene que cambiar, tiene que cambiar.
Vi el video fraudulento que subiste sobre las pensiones. Es asqueante como mienten. Luego, ahí los que van a sufrir son los que viven toda su vida trabajando y no generan un ingreso extralaboral. Justamente al revés. Petro va avanzando, pero no lo sobrevalore tanto. Lo invito a que no vea solo fuentes que hablen bellezas de Petro. Escuche a los críticos y valide sus argumentos y evidencias. No seas iguales a los juristas que tanto recriminas, porque a ciegas sobrevalora a quien no se lo merece. Sea inteligente y escuche las dos versiones. Tenga el carácter de aceptar lo bueno y lo malo del presidente. Diego, yo escucho las dos noticias, yo siempre escucho los medios alternativos y escucho los medios del poder, que es del narcoparamilitarismo, que es lo que usted escucha. Semana, Caracol, RCN, Blue Radio, etcétera, etcétera, etcétera. Usted escucha eso. Yo escucho las dos. A mí me encanta ver cómo tienen que retractarse por las fake news. Semana ha perdido credibilidad y se está ganando el rencor de la gente por mentir. Luis Carlos Vélez, por ejemplo, el de W Radio, Néstor Morales, por ejemplo. Este sujeto cada rato queda en ridículo por mentir. Caracol Noticias ha quedado en evidencia en vivo cuando quiso, me acuerdo una nota que hizo Caracol Noticias en vivo y yo lo vi en vivo, me reí, me cagué de risa, me encantó, lo disfruté. Cuando fui a Corabasto en Bogotá y venga, ¿y cómo es que están los precios? La comida está subiendo y la señora, no, antes ha bajado, estaba tanto, vea, bajó la yuca, bajó la papa. Bueno, sí, pero ¿qué otros han subido? No, pues todo está bajando, se está como regulando otra vez la cosa, está normalizando. A diferencia de unos años, hace 2 años atrás. Y era así como encartado el estúpido que estaba haciendo la nota de Caracol. Bueno, él no tiene la culpa, pero está prestándose para ese papel. Eso me da gusto, porque lo hace quedar mal, lo hace quedar en ridículo por querer mentir, por querer hacer fake news. Caracol es el único medio que ha tenido que retractarse en contra de Petro. Es el único medio. Los demás desgraciados sinvergüenzas no se han retractado, pero tampoco han sostenido sus mentiras y han tenido que dejar esas notas así. Digamos, me pillaron una mentira y sé que me pillaron. Y no hablo más del tema, me quedo callado, pero tampoco tengo la gallardía de decir si me equivoqué. Eso le ha pasado a los demás medios de comunicación. Entonces, Diego, no tenés autoridad moral para defender estos medios. Los medios alternativos son los que han tenido el rigor de mostrar lo que están pasando en tema de seguridad, en tema de cómo van las investigaciones. Los medios alternativos están diciendo lo que está pasando. Usted dice que hablan bellezas de Petro, pero es que están hablando lo que es. Están hablando de las capturas de ustedes, los juristas, están hablando de los cargamentos que le cogen a ustedes, están hablando de cómo ha bajado la inflación, están hablando de cómo se ha logrado mayores incautaciones, ese es uno de los grandes éxitos de Petro, cómo se ha logrado más incautaciones de droga con nosotros que con ustedes, los hemos dobleteado en resultados de incautaciones de droga. Es decir, estamos afectando una economía ilícita. ¿Ya? Los medios de comunicación alternativos están hablando de la realidad. Y pues a usted le parece que están hablando de bellezas de Petro. Pero es que si son los resultados, Diego. Son los resultados. Resultados son resultados. Hay que decirlo, hay que hablarlo. Para bien o para mal, estén a favor, estén en contra. Habrán errores. En el gobierno Petro habrán errores. No hay gobierno perfecto, no hay gobernante perfecto. Eso no
Eso no existe, pero definitivamente sí existen gobernantes malintencionados y otros bien intencionados. Y este tipo definitivamente no es malintencionado, absolutamente. La reforma pensional fue aplaudida por el Fondo Monetario y por la Unión Europea, porque dijeron, de esos países que desarrollados, dijeron, por fin ustedes van a hacer lo que nosotros hicimos para tener el bienestar social que tenemos y tener las pensiones que tenemos, que es el sistema de pilares, que la plata de los cotizantes no es para bancos, ni es para puentes privados, ni para obras, ni para centros comerciales de hijos de expresidentes, no es para eso, Diego, no es para eso la plata de los pensionados, ¿ya? Entonces, mi hermano, yo te veo éticamente mal. Intelectualmente siempre te he visto mal, pero sobre todo éticamente, en cuanto a la verdad, absolutamente enemistado con la verdad. Absolutamente, Diego. Siempre que tú mencionas estas falsas noticias, que yo sé obviamente de dónde vienen, nunca me presentas a mí hechos, pruebas, no hay rigor ni hay cuerpo. ¿Sí? Cuando uno presenta una noticia tiene que tener cuerpo. No es presentar una noticia donde yo diga, resulta que el presidente Gustavo Petro tiene relaciones con el narcotráfico de las guerrillas. ¿Ah, sí? ¿Cómo se dieron cuenta? No, no hay, no sé. ¿Hay investigación? No, no. Pero se dice, sí, se dice, claro, es una narrativa, es un discurso, pero las pruebas, el seguimiento, dónde está el epicentro donde se pilló eso, el testigo, la prueba reina, los indicios, el acervo probatorio, la orden de investigación. Usted no tiene nada de eso porque eso es una narrativa, son narrativas y son fake news. Cuando yo a vos te presento las noticias, son hechos, son fallos ya. Como cuando le cogieron a Duque, un embajador con 2 laboratorios de coca en sus fincas y todo eso. Ustedes sí son narcotraficantes y ustedes sí son de mundo. Nosotros no. El que sí la cagó, y sí estoy contento de que esté en la cárcel, es el hijo de Petro. En sí no es narcotraficante. Se torció y aceptó dinero del narcotráfico. Obviamente eso es un delito. Pero hay otros hijos de otro expresidente que sí robaron del erario público para hacer zonas francas y beneficiarse, teniendo papi presidente. Y esos no están capturados. Y también son evasores de la DIAN por miles de millones de pesos con su empresa Ecoeficiencia. Tenían doble contabilidad y se la pillaron. Esos sí son ladrones del Estado. Y sin contar que más haya por ahí, parecido como a lo del hijo de Petro. Con dineros, ya sabemos de dónde, calientes pues, de Dieguito. Yo lo invito, hermano, a que cuando usted postule y me comparte ideas, usted me muestre a mí la investigación, el acervo probatorio, me hable en esos términos. Cuando yo a usted le presento las noticias, eso ya son hechos, ya son cosas que ya han pasado, que están pasando. Que tienen fiscal a bordo, que tienen el Consejo de Estado con los fallos. Cuando te presento noticias, que cada rato te las etiquetas. Obviamente no respondes la mayoría porque pues yo me imagino que vas a responder. ¿Qué vas a decir? Obviamente. Bueno, entonces me hizo reír esta cosa que te leí a vos. Me hizo reír. Pero bueno, me gustaría una video reacción tuya donde vos probes esto, donde me digas, ve Armando, mira, es que resulta que hay pruebas y videos y de Petro negociando con narcoterroristas. ¿Sí? En el gobierno de Duque, Diego, el ejército le pasó cargamentos de armas al ELN. Ya está capturadas 2 o 3 personas de alto rango del ejército de ese entonces del gobierno que usted votó. La marca
de armas y de insumos y accesorios de armas para el ejército es una sola, que es la Indumil. Y el ELN tenía esas armas, con esa marca, granadas, esas cosas que salen volando por ese tubo, bazucas, balas, metralletas, Indumil. Y eso solamente lo usa, son las fuerzas del Estado. Eso no puede caer en manos de, ¿sí? De particulares, por decirlo así, o de grupos armados. Y resulta que con ustedes el ejército le estaba pasando al ELN esas armas. Y ya hay incriminados cogidos de las huevas por la ley. Altos rangos militares, Dieguito. Dieguito, entonces mira, ustedes en seguridad son los que se rajan, no es Petro. ¿Ya? Te invito a hacer una reflexión ética moral de tu posición civil, porque te suscribís ideológicamente a ese narcoparamilitarismo y defendés ese narcoparamilitarismo y ese narcoempresariado de las pensiones, de los gremios económicos, del uribismo. Estás suscrito a eso. Desuribícese, hermano. Desparaquícese. Hay otras formas en este mundo de habitar, diferente a la mafia, a la guerra, a la sangre. ¿Sí? Le invito a una propuesta de vida, una propuesta de que no nos matemos pues entre nosotros mismos, de que un ser humano en Colombia tenga posibilidades de estudiar. Ya Petro colocó la universidad gratis, bueno, al menos para los 3 primeros estratos, 1, 2 y 3. El que es 4, 5 y 6 tiene para estudiar, pero por lo menos alguien, usted y yo estamos en el estrato 3, bueno, yo vivo en Tuluá en el estrato 4, pero yo me considero 3. Yo me considero 3, los que están alrededor mío sí tienen más plata que yo. Pero, pero yo me considero clase media. Usted es clase media, usted es asalariado. Si usted no trabaja, no come, no anda, igual que yo. Aunque yo soy autoempleado, autoasalariado, soy mi propio jefe. Pero soy autoasalariado, yo no soy rico. Yo no puedo decir que si dejo de trabajar 5 meses, entonces me voy a mantener 5 meses. Usted tampoco puede decir eso. Rico es aquel que dice, dejo de trabajar 5 años y sus ahorros, su capital le permite vivir 5 años sin trabajar. Pues porque tiene capital, es capitalista. Pero así no vivimos la mayoría de los colombianos. Tenemos que camellar, producir para pagar el Netflix, para pagar el internet, para pagar gas, para pagar luz, servicios, televisión, internet, arriendo, para pagar gasolina o diésel, dependiendo del que ande en camioneta o en carro. Eh, para mercar, para toda la vida cuesta, la vida, ¿sí? Eh, entonces, viejo, lo invito a hacerse una introspección, una reflexión honesta. Usted dice que es cristiano, yo no le creo su cristianismo. Pero hermano, yo esto lo veo completamente no aplica el cristianismo como tal, porque yo no voy a decir que me las sé todas, pero lo que yo leo de Cristo, ¿sí? Aunque yo no lo creo al pie de la letra, porque pues Cristo no dejó nada escrito, ¿sí? Pero las cosas que se le alcanzaron a atribuir a él, Lucas, Juan, ¿sí? Y los otros dos que no me acuerdo, Marcos, ¿sí? Lucas, Juan, Marcos y me olvida el otro. Son 4 canónicos, pero son como 28 apócrifos. Estoy leyéndome los otros porque el punto de vista de los otros prohibidos me interesa. Hay un libro muy interesante que se llama La Biblia desenterrada de Israel Falkenstein. Muy interesante ese libro. No me lo he terminado, lo llevo por la mitad. Y es sobre la arqueología como invalida a la Biblia. Porque hay que entender que la Biblia pues es mitológica también. Tiene algunas partes históricas, sí, pero es mitológica en su gran parte. Y Israel Finkelstein, que es judío, usted no es antijudío ni nada, sino es un judío que es arqueólogo e historiador y que es el director de la Universidad de Tel Aviv de Arqueología, y donde está
donde está la Biblia, ahí, porque ellos fueron que hicieron la Biblia, y donde tienen las pruebas y todos los papiros y todo eso, porque pues, es el decano de la Facultad de Historia y Arqueología, pues él dice que las pruebas pues invalidan muchos capítulos de la Biblia, muchos, y muchos personajes que fueron creados, no fueron históricos, no fueron reales. Algunas cositas sí, otras no. Te recomiendo la Biblia desenterrada de Israel Finkelstein, judío, historiador, arqueólogo, director de la Universidad de Tel Aviv, allá en Israel pues. Bueno, en Palestina ocupada, porque Israel no existe. Israel fue un invento de los británicos junto con los millonarios de ese momento, a comienzos del siglo XX. Pero eso es tema para otro video. Dejemos por ahora así.